Vamos entonces a empezar este panel. Voy a dar la palabra a David para que nos haga su apreciación. De acuerdo a lo que acabamos de ver, podríamos señalar que hay dos aspectos fundamentales que quedan por atender, por resolver, por enfrentar. Uno, la economía, y otra, la institucionalidad. Buenas noches, le escuchamos. Andrés, un Gracias. gusto. Un saludo a los compañeros de panel, Gracias. a las amigas y amigos que nos escuchan, que nos ven. A ver, yo diría que hay un proceso interesante en cuanto a las expectativas políticas que está generando la transición. Es decir, a mí me parece que es interesante ver cuáles son los distintos posicionamientos de los actores políticos tal como terminó resultando el partido después de las elecciones, digamos, ¿no? A mí me parece que la oposición no se va a mover un centímetro de donde está. Es decir, Lenín Moreno puede dar todas las señales del mundo que quieran, puede hacer todos los cambios, pero a mí me parece que no. Porque al final esa posición favoreció a la oposición. La oposición logró consolidarse en torno a la candidatura de Guillermo Lasso. Eso ha golpeado al correísmo y el correísmo entra con, digamos, no profundamente debilitado, pero sí entra con algunos problemas a esta nueva situación. Entonces eso va a marcar los tejes y manejes y las pujas que puede haber en torno al cuál va a ser el direccionamiento político en el plano institucional o en el plano económico. Y la oposición no va a ceder, dice usted, va a mantener el mismo comportamiento. Yo creo que han ido dando señales de que no. Es decir, de que no. Si hay movimientos en cuanto a la posición de país, el famoso cambio de estilo del que se está hablando, parece que eso responde más a dinámicas internas de país. Ajá. Es decir, y Lenín Moreno más bien haya dado señales claras de que va a trabajar con el grupo que está más hacia la izquierda que con el grupo que está más hacia la derecha. Dentro del país, digamos. Y me parece que además, ahí también uno entiende por qué la presión de la derecha de fuera, digamos, como lo que dice Mauricio Pozo, es a pesar de que el país dijo, no queremos salida neoliberal a la crisis, insiste en que la salida tiene que ser aplicación de medidas neoliberales. Y me parece que si Alianza País comete el grave error de creer que lo que el país necesita es eso, en realidad ahí va a tener una dificultad de legitimidad política muy fuerte. Ok. Doctor, por favor. A ver, yo creo que ahí hay algunos errores de percepción, con todo el respeto. Primero, yo no creo que la oposición, el negocio de la oposición sea la intransigencia en estos años que vienen. Yo creo que la oposición debe reinventarse, debe entender que el mensaje debe cambiar porque has venido perdiendo elecciones. Es decir, no es que el haber llegado a segunda vuelta al final del día termine siendo un triunfo electoral. Y la segunda cosa es, yo no creo que la salida a la crisis económica en este momento deba plantearse en el orden de si son medidas neoliberales o no son medidas neoliberales. Yo creo que hay que primero entender la magnitud y el nivel de la crisis, y para eso necesitas las cifras. Cifras que desde la Asamblea, en lo personal, yo nunca las tuve. Es decir, el presupuesto general del Estado, cuando tú revisabas el presupuesto, tú tenías inclusive mal contabilizadas ciertas cuentas, algunas de las cuales iban a inversión cuando en realidad eran gasto corriente. Entonces, cuando yo oigo de que el presupuesto deja un superávit, eso es imposible. Siempre, incluso desde la proforma, el presupuesto venía con déficit que tenía que ser financiado con deuda. Vamos a ver, no hay que olvidar que esto es presupuesto prorrogado. Es decir, la primera sorpresa que vamos a tener en el momento en el que el presidente Moreno presente la proforma presupuestaria del 2017 es esa. Vamos a ver cómo estructura la proforma y cómo plantea la salida de la crisis y qué medidas toma. El rato que tenga cifras reales, verdaderas, va a encontrar dificultades. El momento en que encuentre dificultades, ¿a quién le va a culpar? Es que yo creo que en este momento Moreno va a tener que desplazar la culpa, es decir, no puede comenzar a culpar. No puede. Políticamente no puede, es su partido, es su proceso político, pero va a tener que dar soluciones al tema. Y en esas soluciones, ahí sí creo que no funciona la intransigencia, porque si es que no encontramos todas las soluciones, el Ecuador no va a poder salir adelante, porque lo que sí es innegable es que estamos viviendo una crisis que el gobierno saliente, el gobierno de Correa, se ha encargado de ir barriendo debajo de la alfombra hasta ver qué pasa en mayo del 2017. Lourdes, su opinión, por favor. Buenas noches, Ecuador. Lo primero que debo decir es que yo soy oposición. Y como oposición, creo que tenemos todo el derecho de pensar en que podemos tener un buen gobierno. Sí, ¿por qué no? Usted sí abre entonces una expectativa. Todo presidente de la República tiene el derecho de tener una oportunidad. Todo presidente de la República. Claro. Entonces, siendo oposición, yo lo he dicho mediante una carta pública hace una semana, que nos guste o no nos guste, él ya es presidente. Con todos los errores, con toda la ilegitimidad que puede tener el licenciado Moreno, será el presidente a partir del 24 de mayo.
Y como oposición, ¿qué estoy diciendo? Primero, el presidente, el nuevo presidente, tiene que hacer que al país le vaya bien. Si al presidente le va bien, al Ecuador le va a ir bien. Y nosotros no queremos por nada del mundo en Ecuador desastroso como Venezuela. No, yo me pongo a pensar que si a eso llegamos, yo no tendría otra salida que decir, vea, no sé, o sea, yo no le veo al Ecuador entrando en los tramos de Venezuela. Entonces, yo quiero que a Lenín Moreno le vaya bien. Pero para que le vaya bien al Ecuador, necesitamos que enmiende los gravísimos errores de su antecesor. Por ejemplo, lo primero que tiene que hacer Lenín Moreno es quitar el maquillaje del informe de transición que le están dando. ¿Cómo es que acabo de ver? Ese es el tema central, me parece, tener información de lo que ocurre, de cómo está el país. Me da risa cuando escucho que en la transición dice que Correa está dejando con un superávit de 1.300 millones de dólares. ¿Cómo así Rafael Correa ha sacado deudas del Banco Central en estos últimos días? El IES prácticamente lo deja quebrado. ¿Por qué? Porque está sacando plata de ahí para pagar. Si hubiera un superávit, no debería estar endeudándose de tanto. Entonces, al nuevo presidente le corresponde asumir el 24 y decir, quiten el maquillaje, quiero saber cómo está este país. ¿Cómo es la realidad? Segundo, asumir lo que ha dicho. No puede culpar ya a nadie. Cuidado con que la crisis venga a culpar a la oposición, a los Isaías, a todo el mundo. No. Lenín Moreno tiene que asumir que su partido, su gobierno, su alianza país va dejando el país que recibe. Okay. Entonces, lo que le toca ya es dejar de hacer campaña y pisar el piso. Cierto es que deja una mesa tendida, pero sin banda presidencial, y eso dice mucho. Sí, porque además Correa dice que le queda muy grande la cinta al presidente. Terrible eso hay que analizar a futuro.